Buenas tardes, a nosotros nos correspondió el tema intercambio iónico. Mi grupo está conformado por Pierre Angie Gómez Romero y María Alejandra Forero Gutiérrez. Bueno, primero que todo empezaremos diciendo que es intercambio iónico. Bueno, el intercambio iónico es una operación de separación basada en la transferencia de materia fluido-sólido que implica la transferencia de uno o más iones de la fase fluida al sólido por intercambio o desplazamiento de iones de la misma carga, que se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas a grupos funcionales superficiales. ¿De qué depende un intercambio iónico? Un intercambio iónico primero depende de la eficacia del proceso, del equilibrio sólido-fluido y la velocidad de transferencia de la materia. Los sólidos suelen ser de tipo polimérico, siendo los más habituales los basados en las resinas sintéticas. Una resina de intercambio iónico la podemos considerar como una estructura de cadenas hidrocarbonadas a las que se encuentran unidos de forma rígida grupos iónicos libres. Estas cadenas se encuentran unidas transversalmente formando una matriz tridimensional que proporciona rigidez a la resina y donde el grado de reticulación o entrecruzamiento determina la estructura porosa interna de la misma. Como los iones deben difundirse al interior de la resina para que ocurra el intercambio, la selección del grado de reticulación puede limitar la movilidad de los iones participantes. En las cargas de los grupos iónicos inmóviles se equilibran con los otros iones de signo opuesto denominados controlaiones, que están libres y que son lo que se intercambian realmente con lo que el electrolito disuelto. Cuando dichos iones son cationes, los cambiadores iónicos se denominan catiónicos, y cuando son aniónicos, los denominamos aniónicos. Entonces, en las catiónicas intercambian iones positivos, que son los cationes, una estructura con grupos funcionales ácidos, que son resinas de ácido fuerte y ácido débil. En las aniónicas intercambian iones negativos, que son aniones, en una estructura con grupos funcionales básicos de resina ácido fuerte y base débil. El número total de grupos funcionales lo dividimos sobre el peso o volumen de la resina y esto nos determina la capacidad del cambio. En un intercambio iónico en el lecho se realiza habitualmente en semicontinuo en un lecho fijo de resina a través del cual fluye una disolución. El régimen de funcionamiento no es estacionario por variar continuamente la concentración de los iones en cada punto del sistema. Las instalaciones constan generalmente de dos lechos idénticos, de forma que si por uno de ellos circula la disolución que contienen los iones que se desea intercambiar, el otro se está regenerando. Al inicio de esta operación de un lecho, la mayor parte de la transferencia de materia tiene lugar cerca de la entrada del lecho, donde el fluido se pone en contacto con el intercambiador fresco. A medida que transcurre el tiempo, el sólido próximo a la entrada se encuentra prácticamente saturado y la mayor parte de la transferencia de la materia tiene lugar lejos de la entrada. Entonces, en un intercambio iónico en el lecho fijo, en la imagen del lado izquierdo, podemos observar los perfiles de la concentración en el lecho a lo largo del tiempo, debido a que la resistencia que opone el sistema a la transferencia de iones desde el seno del líquido a los centros de intercambio se establece. En la imagen del lado izquierdo podemos observar una evolución de la concentración en un lecho de intercambio iónico, donde al final el filtro queda con una zona, queda totalmente saturado. El tiempo transcurrido desde el comienzo de la operación en el lecho hasta los iones de la disolución aparecen en la corriente de salida, o más concretamente cuando se alcanza la máxima concentración del permiso en el efluente. Se denomina tiempo de ruptura. En este momento la corriente se desviará a un segundo lecho, iniciando el proceso de regeneración del primero. La curva que representa la evolución de la concentración del efluente que abandonó el lecho recibe el nombre de curva de ruptura. En esta imagen podemos ver un diagrama de concentración efluente con el tiempo. El conocimiento de la curva de ruptura es fundamental para el diseño de un lecho fijo de intercambio iónico y en general debe determinarse experimentalmente dada la dificultad que entraña su predicción.
En la determinación de la capacidad de la resina, el valor de la concentración de iones que puede ser retenidos por una unidad de peso de resina suele expresarse como mec de soluto retenido sobre gramo de resina seca. La capacidad de la resina es un parámetro fundamental para la selección del intercambiador, ya que generalmente se requieren capacidades altas o purificación. Al realizar la determinación de la capacidad máxima de una resina catiónica, se realiza intercambiando esta con una disolución básica, que se produce una reacción irreversible entre el catión saliente de la resina con la de los iones de la disolución, de tal forma que si existe suficiente concentración del soluto, llega a agotarse la capacidad total de la resina. Para el cálculo de la capacidad de la resina en el lecho fijo en unas condiciones determinadas es necesario que conozcamos primero la cantidad total del soluto retenido por la misma. En este valor podremos determinar a partir de una curva de ruptura del sistema en función del volumen eluido, calculando el área de la zona comprendida entre las curvas de ruptura y la línea recta horizontal correspondiente a la concentración de la disolución de entrada. Dividiendo este valor, el peso total de la resina contenida en la columna, se determina la capacidad de la resina utilizada en ciertas condiciones. Y para la fracción del lecho utilizado, la fracción del lecho utilizado es el punto de ruptura o a cualquier tiempo de la operación se puede determinar a partir de la cantidad del soluto retenido en este punto y la capacidad de la resina. Esta es una ecuación para determinar la fracción del lecho utilizado. La cantidad del soluto retenido a un tiempo dado se calcula determinando el área de la zona comprendida entre el tramo correspondiente de la curva de ruptura y la línea recta horizontal que corresponde a la concentración de la disolución de entrada. Esta es una imagen de un cálculo de la cantidad del soluto retenido a un tiempo determinado. En la longitud del lecho no utilizado, una vez iniciada la operación de intercambio, el perfil de concentración en la zona de transferencia de materia adquiere pronto su forma característica y una anchura que no varía al desplazarse a través del lecho. Por tanto, si se utilizan diferentes longitudes del lecho manteniendo constante el resto de las condiciones, obtendremos curvas de ruptura de la misma forma en lechos de gran longitud. La zona de transferencia representa una fracción menor, de forma que se utiliza una mayor fracción y longitud del lecho. La longitud del lecho no utilizado en un punto determinado se puede calcular a partir de la fracción del lecho utilizado y la longitud del lecho. Esta es la ecuación que utilizamos para hallar dicho proceso. En los costos de resina e intercambio iónico tenemos dos costos, los costos de tratamiento y los costos de construcción. En los costos de tratamiento, los costos incluyen, primero, el empleo de regeneración químico, la mano de obra, el volumen de la sal muera regenerante y del agua residual producida, así como el tiempo de agotamiento. En los costos de construcción tomamos dos valores de volúmenes, que entre ellos están el 0.085 y el 14.7 metros cúbicos. A continuación mostraremos unos datos obtenidos que los sacamos del libro del sistema de tratamiento de agua en bajo costo. En los costos de construcción podemos observar que el volumen de la resina está en metros cúbicos, el volumen y al frente tenemos los costos de construcción. En la parte inferior podemos ver los datos de requerimiento energético que nos dan el volumen en pies cúbicos y al frente tenemos su imagen. En esta diapositiva podemos ver el material del mantenimiento que está dado cada 4 días, cada 2 días y diaria. Y en la parte inferior podemos ver los costos totales, al igual nos dan cada 4 días, cada 2 días y diaria. En los costos de operación y mantenimiento se necesita energía eléctrica para la alimentación del cal y del carbonato de sodio, así como los procesos de mezclado rápido, flocuradores, bombeo de lodos y la refrigeración de dióxido de carbono. Acá podemos ver que en la imagen que los costos de operación de mantenimiento nos dan en 1 y 2 etapas.
Acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias por tu atención.